La operación impensable, el plan de Inglaterra para invadir a la URSS. Casi nadie conoce que, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se preparaba para una tercera, que aún no ha llegado y que en ese momento, por las tensiones entre Estados Unidos y la URSS, estaba a tan solo una excusa para producirse, en algo que se conocería como la Guerra Fría. Y pese a que una guerra formal entre potencias no se había producido, sí había una guerra mundial, en las guerras que se desatarían por el control ideológico de varios países, que dan como resultado, en este momento, las mismas tensiones que en su momento se produjeron entre la OTAN y el llamado Pacto de Varsovia. Los ingleses y los estadounidenses estaban al tanto de la amenaza que era la Unión Soviética, sobre todo al mando de Stalin. Por ello, Winston Churchill, aún primer ministro de Inglaterra, desarrollaría lo que se le denominó como la Operación Impensable, un plan que contemplaba la invasión por parte de los británicos del territorio ruso soviético. Como objetivo de este plan se dijo de forma rotunda, imponer la voluntad de Estados Unidos y el Imperio Británico a Rusia, aunque Rusia se repite en el documento varias veces, en realidad la entidad a la que debían hacer referencias a la Unión Soviética, ya que Rusia como entidad no existía en ese momento. La preocupación que tenían los jefes del Estado Mayor era la enorme cantidad de tropas que tenía la Unión Soviética en Europa al final de la guerra, y la idea de que el líder soviético Joseph Stalin no era confiable. Aún la Unión Soviética no había invadido Japón y se rumoraba que si las hostilidades estallaban entre los soviéticos y los occidentales, la URSS se aliaría con Japón en contra de ellos. Se consideraba mayormente el uso de soldados estadounidenses y británicos, pero también de fuerzas polacas, y un total de hasta 100.000 soldados alemanes rendidos. El 10 de junio de 1945 se establecieron las medidas de protección que Inglaterra tendría por una posible ofensiva soviética, ya que los Estados Unidos habían retirado el grueso de sus tropas de Europa para reposicionarlo en la ofensiva hacia Japón, por lo que dejaba al ejército británico en una posición comprometida, al ser los soviéticos más fuertes en ese momento y poder iniciar una ofensiva hacia Europa del Oeste. El personal de operación conjunta rechazó el plan de Churchill de dejar cabezas de puente en el continente, puesto que todo su plan de ataque y de defensa de las islas británicas estaba concentrado en sus fuerzas aéreas y de su armada para resistir cualquier ataque proveniente de los soviéticos, aunque se anticipaba que en una amenaza de ataque con cohetes en masa no tendrían medios para resistir a excepción de los bombarderos estratégicos. Posteriormente, y con el aumento de las tensiones entre las zonas capitalistas y socialistas en Europa, en el año de 1946, los miembros del Estado Mayor británico discutieron de manera informal con los estadounidenses la forma de proceder ante una amenaza soviética. En cuanto a la estrategia más pertinente en caso de una guerra europea, se volvió a discutir la idea de retener una cabeza de puente en el continente, mientras que Dwight Eisenhower prefirió la retirada de las tropas hacia los Países Bajos en lugar de Italia, por la cercanía de estos a Gran Bretaña. Quizás resultaría mejor idea la de crear una organización con todos los países que temían al ejército soviético y a las ambiciones expansionistas de la URSS, siendo este un referente de la amenaza que sentían las principales potencias europeas por el ascenso del socialismo en el mundo. E incluso me atrevería a decir, si no es con gran acierto, con cierta noción de la realidad, que en ese momento en el que se diseñarían estas operaciones, la Unión Soviética era muy superior en número a los países aliados, y que de tener la oportunidad o el interés de expandirse por toda Europa, lo habrían hecho. Y estoy seguro de que si Winston Churchill lo sabía, Stalin estaba aún más consciente de esta situación. Europa no se encontraba en condición de hacer frente a otra guerra, sobre todo a los soviéticos, y opondría una resistencia muy precaria. Si se quiere saber el número de tropas que se tenía en cada bando, esta imagen lo confirma. El 10 de mayo, al rendirse Alemania, la Unión Soviética poseía una superioridad numérica a las demás tropas aliadas de 4-1 en soldados y de 2-1 en tanques de guerra. La verdad es que se llamó la Operación Impensable porque en ninguno de los escenarios que el Estado Mayor veía podía haberle hecho frente a la URSS, por la enorme superioridad numérica de esta, mientras que Winston Churchill pretendía recuperar la gloria del Imperio Británico al vencer a los soviéticos. Pero sus sueños, desgraciadamente para él, eran sueños guajiros, que no podían cumplirse, puesto que incluso si se atacara por sorpresa a la URSS en diferentes posiciones estratégicas, la inmensa cantidad de soldados, de aviones de guerra, de cañones y de tanques les valdría para una contraofensiva que les diera en bandeja de plata la posibilidad de tomar más territorios europeos, alegando la mala fe de los que hasta el momento eran sus aliados. A Estados Unidos en ese momento no parecían importarles las paranoias de Churchill. Roosevelt había ordenado la retirada de sus tropas una vez terminada la guerra con Alemania,
y Churchill se enfadaría con él al grado de no asistir a su funeral, buscando mejor suerte con el presidente sucesor Truman. Sin embargo, tampoco tendría suerte con esto, pues ya cercano el final de la guerra con Japón, un ataque a la URSS sería preocupante porque podría aliarse con los japoneses, como ya lo habíamos dicho, prolongando la guerra. Un riesgo que Truman no tomaría. Además de que los soldados ingleses, franceses y americanos ya estaban felices por el final de la guerra y el regreso a casa. Si se les obligaba a atacar a los soviéticos y continuar una guerra, estos se amotinarían o protestarían. Igualmente, porque hasta hace un tiempo, aquellos a los que se les obligaría a atacar eran aliados suyos, camaradas de combate. Y los soldados sabían bien el papel de la URSS en la guerra, siendo esta la que más había contribuido a la caída del nacionalsocialismo. Entonces, muchos de ellos se negarían a atacar o a continuar con la guerra. Quizás solo los polacos y solo algunos alemanes rendidos quisieran luchar contra los soviéticos, pero en número eran infinitamente inferiores. Churchill, aún paranoico, exigiría al Estado Mayor que planeara una defensa en caso de un ataque por parte de la Unión Soviética. Pero los oficiales del alto mando le dijeron que debía calmarse y evitar a toda costa una guerra con la Unión Soviética, haciéndole ver que no cometerían el mismo error que Napoleón o Hitler, pues aun cuando pudieran hacer retroceder a los soviéticos hasta Ucrania, en una contraofensiva como ocurriría con los alemanes, podrían avanzar hasta Francia e incluso invadir Inglaterra, pues siendo honestos, Inglaterra no se encontraba preparada para una ofensiva soviética, ni aun con los buques de guerra y aviones, pues también en eso los soviéticos eran muy superiores en número. A Churchill no le quedó alternativa más que calmarse y desechar un plan que no funcionaría. Sobre esto, el mariscal Sir Alan Brooke comentaría lo siguiente en su diario: las oportunidades de éxito son prácticamente nulas. De ahora en adelante, Rusia es todopoderosa en Europa. Así es que finalmente Churchill debió bajar los brazos a su ánimo belicista en la conferencia de Potsdam, en las afueras de Berlín, en donde los estadounidenses y los británicos aceptarían el gobierno comunista en Polonia a satisfacción de Stalin y excluyeron a los polacos del desfile de la victoria. Horas antes le notificarían a Truman que el experimento con las bombas atómicas había sido un éxito. Churchill se alegró de sobremanera, expresando a sus generales que ahora podrían, si los rusos hacían peticiones sobre esto o aquello, amenazarlos con borrar Moscú, Stalingrado o Sebastopol, comentario que los dejaría estupefactos. Stalin tomaría buena nota de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, de modo que aceleraría su programa nuclear disponiendo de sus propias bombas atómicas en el año de 1949. Había iniciado una guerra fría porque en caso de hacerse una guerra formal, la destrucción mutua garantizada sería el escenario más probable. Si el mundo no ha sido destruido es porque la conciencia de los líderes, que sabiendo el poder tecnológico y militar de sus adversarios, piensan dos veces antes de declarar una hostilidad abierta. ¿Y tú qué piensas sobre la Operación Impensable? ¿Crees que de haber atacado a la Unión Soviética hubieran podido vencerla? ¿Cómo crees que hubiera afectado a la historia mundial si esto ocurría? ¿Conocías este descabellado plan de Churchill? Abajo en los comentarios podrás expresarte. Si el video te gustó, por favor indícalo con un like, eso me ayudaría bastante a crecer en esta plataforma y traerles más videos así. Comparte este video con tus amigos o familiares, únete a mis redes sociales, Sansusi en Facebook, en donde tendrás más contenido, publicaciones y una mejor interacción entre todos. Subo contenido regularmente en aquella página, también encontrarás el link en la descripción de este video. Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.